Bienvenidos a este episodio especial de Dementes Casos de Éxito, presentado por Mercado Pago, la plataforma que impulsa a quienes construyen con propósito. El día de hoy me acompaña Ani Ochoa, fundadora de Casa 10 y de Quiero Kombucha. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Me parece que las dos tienen que ver con acercar a las casas momentos especiales y momentos que facilitan la vida. Dos empresas que se han encargado de hacer que las personas puedan tomar mejores decisiones a la hora de alimentarse. Me enfoco en mi producto, yo considero que el mío es el más rico. Hay quien podrá estar de acuerdo o quien no, pero los que están de acuerdo son suficientes para tener un negocio. En este episodio me cuenta de los principios que le ayudaron a pasar de un experimento en su casa a una marca que consumen miles y miles de personas y se ha posicionado como la referencia en la industria. Me contaste que lo de Quiero Kombucha empezó por una cosa medio extraña, ¿no? ¿Puedes contar la historia de cómo arrancó esto? Sí. A Joaquín, mi esposo y a mí nos encanta cocinar y nos encanta fermentar y empezamos cuando era la pandemia, empezamos a fermentar cosas en el departamento y un día iba subiendo las escaleras y una de mis vecinas me preguntó, había subido stories a Instagram de que estaba haciendo un tipo de fermento y me preguntó que si cuándo iba a estar lista la kombucha y yo no sabía qué era y como me daba pena decirle que no, entonces subí a mi departamento. ¿Buscaste qué es como...? Sí. Busqué que era kombucha y le dije que en 2 semanas estaba lista y entonces nos pusimos a hacerla y en 2 semanas tuvimos la O kombucha sea, pero nunca la lista. has probado, no sé si te No gustaba o sabía qué no, era, no nunca sabías lo había nada. escuchado. O sea, gracias a tu vecina Sí. empezó esta cosa. O sea, estaba haciendo sauerkraut, que es otro de col, Ujú. y pues empecé a investigar cómo lo podía hacer. Fuimos a comprar una kombucha y empezamos a hacerla con la madre de esa Ok, kombucha, sí. y de ahí de decir, bueno, esta cosa que hice sin querer... Bueno, que por cierto, porque estaban haciendo fermentos? O sea, ¿qué te llama la atención de eso? Pues mira, cocinar me encanta y los fermentos era algo súper desconocido para nosotros. Bueno, sigue siendo, bueno, no, ya tenemos un poco más de experiencia, pero los fermentos nos llamaban muchísimo la atención. El pan, yogur, fermentar leche y todas Ujú. estas cosas, pero como entender cómo funciona la comida viva Ajá. nos llamaba muchísimo la atención y pues teníamos mucho tiempo y no podíamos salir, entonces pues nos pusimos a investigar de eso. De hecho, tomamos un curso en línea con una chava de aquí en Monterrey de fermentos, padrísimo, increíble, y ahí aprendimos un montón de cosas también. Ok, y de decir, bueno, hice ese experimento y por darle gusto a la vecina, o más bien por pena que piense que no sé qué estoy haciendo, Sí, ¿cómo deciden o por qué deciden seguirlo haciendo? O sea, que de ahí fue a pues, hacer este hobby, a decir, bueno, vamos a empezar a hacer algo un poquito más formal pues en sí. esa etapa, ¿no? Todavía no Sí, llegó la sí, etapa sí. de No, ahora, no, no. pero... Empezamos así, lo empezamos a hacer y lo que pasa con los fermentos es que mientras más haces, más tienes. Ok. Entonces tienes que estar produciendo más y más todo el tiempo, entonces va creciendo tus lotes. Ajá. Y pues empezamos a compartirlo con la gente que teníamos cerca y pues un día dijeron, pues véndemela. Mi vecina fue la que me dijo, ven, sí, sí quiero, ya se la bajé y le di. Y me dijo, bueno, pero véndemela, ni sabíamos cuánto costaba ni nada. Entonces nos pusimos a investigar y la empezamos a vender así en súper cortito al principio. Ok. A ver, y esto de empezarlo con tu pareja, entonces todavía no nacía su bebé, ¿no? No, Entonces, no, fue hace 5 años y pues no, pues como era la pandemia y los dos teníamos trabajo, en ese momento oficial, era, formal. ajá, no, en ese momento era virtual, o sea, Ujú. estábamos en la casa, pues lo hacíamos mientras y además con los fermentos, el tiempo que tú como que haces con tus manos es muy poquito y Ujú. el trabajo lo hace el tiempo. Ok. Bueno, las bacterias en el tiempo. Ujú. Entonces era poquito el tiempo que le dedicábamos y después nada más la cosechábamos, como quien dice. Ok. Entonces, por eso empezamos así. Bueno, y de ahí a que dijeran, bueno, esto puede ser un negocio, o sea, de pasar a lo que sobra o lo que no se van a Sí. usar ustedes, familiares y amigos, y venderlo en, no sé en cuánto lo vendían, pero como me imagino que era representativo nada más, o Sí, pasar. sí, nomás era por ponerle un precio de que cuánto cuesta en las tiendas, pues eso lo vendemos. Eh, ¿Cómo empezamos a venderlo? Pues cada vez nos pedían más y como era la pandemia, lo empezamos a mandar a domicilio. Ujú. Entonces contratamos un chofer que era quien lo repartía, entonces decíamos, bueno, pues tenemos que ganar suficiente, al menos para pagarle al chofer y que pueda seguir repartiendo. Ujú. Entonces como que al principio era, pues, ¿cuánto tenemos que ganar para poder Para que seguir? Ajá. sí, para seguir jugando esto, haz de Sí, cuenta. así, tal cual, así empezó. Ok. Sí. Y hoy, para ti, ¿qué representa tanto Quiero Kombucha como Casa 10? Porque sé que también tiene que ver un tema familiar, un tema como Sí, de alimentación y demás. ¿Cómo lo...? pues lo veo como el futuro de mi familia, Ujú. que podamos tener estos 2 negocios que puedan sostener a la familia a largo plazo. Así los imagino. A ver, y entonces, Ani, pasar de empezar a hacerlo en tu casa a empacarlo, venderlo pues, en múltiples espacios y también incluso ¿cómo se dice? Como en salas de estas de
green rooms, en los eventos o sea, que ya se vea un producto tal cual y muy bonito. eh, ¿Qué tuvo que pasar para que llegaran a ese punto? O sea, ¿cómo se va profesionalizando esto? Pues empezamos vendiéndolo así y llegó un momento en el que hacíamos las etiquetas, yo las hacía todas a mano, porque queríamos que se notara que era, artesanal. Entonces era con cinta aislante blanca y con Sharpie escribía Ujú, todas las etiquetas y llegó un punto en el que dijimos, bueno, ya necesitamos tener una etiqueta formal para empezar a vender en puntos de venta y en ujú, restaurantes, ujú, pero queríamos que fuera algo que reflejara lo artesanal que estábamos haciendo. Entonces, buscamos a una amiga que hace branding increíble, que es la mejor de Guadalajara, y nos iba a costar mucho dinero hacerlo. Entonces, ahí fue como que dijimos, o sea, si vamos a invertir en esto es porque esto va en serio, ajá. porque sí, pues costaba para nosotros mucho dinero en ese momento. ¿Hace Incluso cuánto fue esto? ¿Hace tuvimos cuánto fue esto? hace 4 años. O sea, un año después de que empezaron, 1 año y medio más o después, menos. Ok. sí. Entonces dijimos, sí, o sea, si invertimos en esto es que esto va en serio. Y Ujú, entonces pedimos prestado para ok. poder contratarla, pero sabíamos, bueno, yo estudio diseño gráfico y creo en el poder de las marcas Ok. y de lo visual para vender. Estoy convencida de que esa puede ser la diferencia si tienes un buen producto Ajá. en un buen precio. Ah, Pero creo completamente en eso, entonces sabía que ese era el camino para hacerlo. Y cuando llegamos con ella dijo, yo te voy a hacer una marca que cuando la gente la vea en la mesa diga, yo quiero eso. Yo quiero eso que estoy ok. viendo ahí. Y eso es lo que Ok. logró. Entonces, nuestra marca, o sea, nuestra identidad visual nos ha ayudado a entrar a nuevos espacios, a permanecer y a que la gente la quiera. A ver, creo que ese tema que mencionas es bastante debatible. No que yo te lo quiera debatir, sino creo que es algo que se discute Sí, mucho de, oye, ¿qué tanto sí invertir o no invertir en branding? Y si vale la pena o no, y si eso va al principio o va después. Si me pudieras decir un par de cosas que te ha permitido tener una imagen visual así de buena, o sea, qué puertas te ha abierto, qué cosas ha hecho, que a lo mejor dices, si yo no tuviera esa imagen no hubiera pasado. te podría decir miles. A ver, O dime sea, solo algunas. llegar con un producto que está bonito es la diferencia entre que si te hagan caso o no te hagan caso cuando entras por la puerta a un lugar. O Ok. cuando mandas un mail, que tu logo esté bonito, hace la diferencia si te contestan o no te contestan. Aunque no, aunque sea como cold calling, que no los conozcas, Ajá. tener una identidad visual es tu carta de presentación. Ok. O sea, ¿te ha tocado Entonces, que te digan algo así de que muchísimas veces. dime un Y en nos ha tocado, particular, dime un ejemplo específico. No me o digas sea, de que, nos pues ha que te abre tocado, puertas. Dime no, una no, vez no, nos que. ha tocado que nos digan que no, pero nos digan, es que no te puedo meter a mi lugar porque mi mejor amigo hace la kombucha que yo hago, pero la tuya está más chida. Ok. Entonces, o sea, sí ha sido la diferencia, o que dicen, es que yo quiero tener esto en mi refri. Porque además ustedes venden también en espacios Sí, donde. en puntos de venta, o Puntos sea, de venta. en delicatessens y en tiendas así de Ujú, cadenas. que quieren que eh, el refri sea bonito. ajá. Ok. Entonces, sí es la diferencia por completo. ¿Cómo logras tú ahorita balancear ambas cosas? Tu trabajo del día a día o tu trabajo corporativo con el trabajo Híjole, para es acá. una batalla, una odisea de todos los días, pero más que balancear, yo lo veo como que qué va teniendo prioridad en cada momento. Ujú. Y también creo que tiene que ver con la velocidad a la que quieres ir en cada cosa. Entonces, como en la vida personal, pues tengo un bebé, bueno, un niño que tiene Es 3 un años, bebesote. un Ajá. bebé, un niño, que las cosas que pasan en su vida, esas sí van a ser solamente ahorita. Mm, Entonces, si eso para mí es prioridad ahorita, entonces las otras cosas tienen que ir un poco más lento y está bien en este momento. Pero a lo mejor hace 5 años que empezamos, pues estábamos mucho más libres y podíamos dedicarle más tiempo a eso y quién sabe qué va a pasar después, pero el chiste es como que yo lo veo como que qué va primero en cada momento diferente. O sea, ujú. en cada momento, o en cada reto, o en cada cita, o en cada cosa que Dame un tienes que ejemplo hacer, concreto. Trata de acordarte de alguna etapa, un momento, una situación donde has tenido que elegir entre las tres partes, ¿no? De familia, emprendimiento y trabajo. pues, es que sí es todos los días. O sea, es como pensar que si no tuviera este trabajo de tiempo completo de la oficina, pues la kombucha estaría avanzando mucho más rápido. A lo mejor estaríamos en otro lado. Tal vez si me comparo con algunas otras marcas que empezaron al mismo tiempo que nosotros, que son más grandes, nosotros vamos más lento, pero lo que hemos priorizado es tener tiempo con nuestro hijo y Mm, tener tiempo como familia y que yo siga teniendo mi trabajo de tiempo completo. ok. Entonces, no verlo como una carrera, sino como un caminar, como un camino de ir tomando decisiones todos los días sobre qué va teniendo prioridad en ese momento específico. Ok, pero a ver, piénsalo desde el lado de alguien que te ve hoy, que dice, usted bien, yo tuve una idea de hacer eso, o yo quería hacer tal cosa y no me animé, o estoy a medias, y esto de, me salgo o no me salgo de trabajar, o tal. O sea, para ti hubiera sido buena idea salirse a trabajar, o sea, o por qué sí, por qué no, y quién sí y quién no.
Yo creo que depende de cada caso en Ujú, particular. Además, también creo que tiene que ver con como el plan de vida que tiene cada quien y el proyecto de realización personal que tienen. A mí ujú, mi trabajo me encanta y me fascina y me apasiona ujú. muchísimo, pero sí veo estos proyectos de la kombucha y de Casa 10 como el futuro, como te decía, de mi familia. Entonces sí creo que va a llegar un punto en el que voy a dedicarme mucho más a eso y que mi realización personal va a tener cabida en ese espacio, no Ok. solo en una oficina. Ok, a ver, explícame tu rol en la fundación. Bueno, con Marisa Lazo. Sí, yo trabajo con Marisa Lazo, coescribo con ella su podcast, trabajo con ella en su figura pública, en la estrategia de comunicación de su figura pública y soy responsable de comunicación en Fundación Marisa. Ok. Y trabajo en Fundación Marisa desde hace 6 años Ujú, y es una fundación que trabaja por la equidad de género en Guadalajara y en México. Y mi rol ahí tiene que ver con encontrar la mejor manera de comunicar los proyectos que hacemos y pues poder llevar estos temas a las mesas cotidianas y que no solo se quede en los proyectos que hacemos, sino que sea un tema que se hable en las mesas de ok, las y casas. ahí es donde entra mi siguiente parte de la pregunta, de tener ese trabajo que seguramente es bastante demandante de tiempo y de energía y de pensar y demás, ¿no? Y un poco los horarios medio que no son claros, me imagino. ¿Cómo evitas quedar mal en uno o quedar mal en el otro? Pensando en lo que me acabas de decir de los, ¿sabes? Ese es el reto de todos los días, Pero como ¿qué que haces tú o cómo te planteas o cómo te acomodas para que no pase? con agenda, agenda Ok. clara, o sea, agenda en el celular, viendo cuando algo está first come, first serve. Si estaba agendado primero, no importa que sea, bueno, obviamente hay excepciones, pero Ujú. algo que estaba agendado desde antes es prioridad y no agendo otra cosa al mismo tiempo. O sea, o la cambio, pero sí intento en la medida de lo posible como que poner en la agenda las cosas que quiero que sucedan, porque si no está en la agenda no va a pasar. Siempre hay algo más importante o algo más urgente que atender. Ok. Ahora, ¿cómo estructuras tu negocio para que pueda funcionar así? Porque otra vez, es tu negocio, pues no hay mucho equipo, no hay muchas personas como para decir, bueno, estoy trabajando yo acá y ustedes sigan vendiendo de este lado. O sea, ¿cómo haces para que siga sobreviviendo? Levantándome muy temprano, durmiéndome muy tarde, Ujú. usando los fines de semana, usando herramientas de organización, o sea, cosas de, ¿cómo se llama? Herramientas digitales, usar Excel, todas estas cosas de organización que ayuden a que las cosas funcionen sin que yo esté físicamente ahí. Ajá. Poder tener sistemas que hagan que las decisiones que yo tome puedan ser implementadas por los equipos o por las Ujú. personas, aunque no sea necesariamente yo, pero que cuando sean cosas de estrategia sí lleguen hasta mí y, o sea, tener una junta los lunes en la Ajá, mañana, justo ese detalle me refiero. Es como de, a ver, hacemos así, entonces sabemos toda la semana qué va a pasar. O sea, lo que sea que sí, hagas. bueno, no, en realidad lo hacemos los domingos, A ver, Joaquín, mi esposo y yo, de ujú, qué va a pasar esta semana. ok, ¿Qué cosas son que tienen que suceder en un horario específico, que son eventos o cosas así? Esas pues no se pueden mover. ujú, ¿Y qué cosas o qué decisiones se tienen que tomar esta semana para que funcionen? ¿Qué va a pasar el jueves que necesitamos desde hoy estar atendiendo o delegando o con quiero asignando kombucha o en general? en general de la vida, de la Ok, familia y de todo? O sea, ok, realmente están muy borradas las líneas porque si mi hijo tiene clase de fútbol, pues eso es un horario específico. ujú, Y es igual de importante para nosotros que sí, si tenemos una junta de alguna otra cosa o una cita con un proveedor, pues no ujú, la ponemos en esa hora. ok, Entonces tratamos, es como un poco Tetris todo ajá, el tiempo y lo estamos revisando todos los días, todas las mañanas. Cuando nos levantamos es o un día antes de dormirnos, qué vamos a hacer mañana y qué mañana, cómo es, cómo es, cómo es. Entonces, ok, para mí la comunicación ha sido y es y va a ser siempre clave, 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 clave. Estar todo el tiempo cuando hay cambios, por grupos de WhatsApp, por todas las herramientas que se pueda para poder tener las más cosas posibles afuera de mi cabeza ajá. y que estén como en la charola común donde todo el mundo las pueda Ver. ver. Ok, entonces uno, hacer una junta semanal primero. Sí, Empezar, los domingos, para en la semana. sí. Luego, ¿qué más hacen? Luego, Como que otros procedimientos tienen, que otros principios siguen? pues cuando hay decisiones importantes que tomar, pues hacemos una junta también. O sea, Ujú, de que queremos entrar a tal cadena, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues a quién conocemos, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, ¿quién trabaja ahí? No, pues a ver, ya me acordé que no sé quién. Ah, ok, háblale tú, que ya, tú le hablas muy bien, perfecto. Entonces en 3 días nos volvemos a juntar, ¿qué te dijo? Entonces como que vamos teniendo planes, hitos para las cosas que vamos teniendo como de estrategia, más allá de la operación diaria, que esos pues son cosas que ya están corriendo siempre. ok, a ver, pero entonces, ¿cómo se dividen las tareas? Sí, llegó un punto en el que Joaquín, mi esposo, dejó el trabajo que tenía a tiempo completo para dedicarse a los negocios de lleno. Y tomamos la decisión de que yo siguiera en mi trabajo porque además me encanta. em,
para poder seguir avanzando con esto y seguir, pues, impulsando los 2 proyectos. Ujú. Entonces, llegó un punto en el que estábamos desbordados los 2, porque Joaquín estaba dependiendo de mí, de que yo tuviera tiempo para hacer las cosas, y yo estaba dependiendo de que él hiciera las cosas para poder seguir Ujú. avanzando. Entonces, pues, hicimos Y así aparte casi no te gusta cargarte la mano. O sea, entonces exactamente, de que yo también, pues hago sí, esto, es yo un hago esto, yo tema hago que esto. que sigo trabajando todos los días. Okey. Pero hicimos como esta definición de qué cosas te gusta hacer a ti, o sea, qué se necesita para que este negocio funcione. No, Ajá. pues se necesita alguien que venda, alguien que tenga los recursos humanos, como pensando que fuera una empresa, enorme, pensando qué tipo de roles se necesitan y quién va a ser cada uno. Okey. Entonces, conforme, o sea, cuando terminamos de hacer ese ejercicio, dijimos, bueno, con las personas que contamos, que ya teníamos en el equipo, ¿quién podría encargarse de estas, Actividades. actividades y qué cosas sí tenemos que hacer nosotros? También Ujú. definimos qué cosas tiene que hacer no solo, por ejemplo, la persona operativa, sino Joaquín. Joaquín, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es para lo que es bueno? ¿Qué es lo que hace muy bien? Y qué es lo que siempre le sale O sea, súper bien. tomando en cuenta su personalidad. Su persona, sí, su Ujú. personalidad y la mía. Sí, o sea, no el Y rol, no también el ajá, puesto como exacto, tal. tal cual. Entonces, pues así fue como fuimos empezando a dividir qué iba a hacer cada quien, y la verdad eso nos ha funcionado muy, muy bien, pues para seguir creciendo sin que tengamos como que sentía que éramos uno era el cuello de botella del otro constantemente, y hacer esta división nos ha ayudado muchísimo, pero lo que más nos ha ayudado también es tener mentores y Ujú. pedir ayuda externa de gente que ya lo ha hecho. Pensaba hoy en la mañana que los mentores generalmente los imaginamos como estas personas que van 50 años adelante que nosotros y que crecieron, hicieron Pepsi y así, pero más bien a nosotros los que más nos han ayudado son los que van 2 años adelante que nosotros, o Okey. los que ya entraron a la cadena en la que queremos estar, pero que acaban de entrar, Sí, no como que de cómo le entraron hace hiciste 20 para años y ¿cuál es que el ya proceso ahorita, no? ahorita, ¿quién es la persona? Dame su celular. Ujú. Entonces, como una combinación de las 2 porque también los que van mucho más avanzados que nosotros nos han ayudado a ampliar la mirada y a ver cosas que no vemos por estar metidos en el día a día. Pero sí creo que, bueno, estoy convencida que la ayuda que hemos tenido externa de personas que tenemos cerca nos ha ayudado a seguir. Okey, pero a ver, ¿por qué te ha costado hacer el cambio? Yo recuerdo que me contabas que esta división de tareas o de roles entre tu esposo y tú, tu socio y tú, como que había algo ahí que te disparaba, no sé si síndrome del impostor o culpabilidad o cosas, no sé, algo. Recuerdo que me decías que Sí, como que sentías raro. ¿Por qué? es difícil cuando pues es tu pareja, es tu esposo, Ujú, en el que con quien tomas todas las decisiones de tu vida, con tu hijo, trabajas juntos, pero además pues yo tengo esta otra parte en donde trabajo 8 horas al día, que estoy con la cabeza en otra cosa completamente diferente, aunque esto sea lo que tenemos juntos. ujú, Pues es difícil como decir, ¿sabes qué? Pues estas decisiones las tomo yo. mm. O sea, tú ¿Tú estás todo el día operas, tú ahí? estás todo el día ahí y todo, y lo estás haciendo súper bien. Yo no podría estar ahí, yo no podría estar operando, yo no podría estar dirigiendo el equipo. De seguro estoy convencida de que lo hace mejor que yo, pero hay ciertas cosas de decisiones y de estrategia y de como cosas a lo mejor más finas de cómo comunicar un mensaje o cómo acercarse a tal persona. Ya sabemos qué persona es, ya sabemos qué le tenemos que decir, pero ¿cómo se lo decimos? Entonces yo le digo, ve, o sea, de esta manera podrías decírselo y entonces todo el tiempo estamos, ¿Pero sentías un poco de culpa tú por eso? sí, culpa. Pero más que culpa, como que decía, bueno, sí, sí es culpa. ¿Sí? ¿Pero por qué? O sea, como, ¿cómo lo cuál era tu lógica detrás de esto que te hace sentir así? Pues decir, es que yo ni siquiera estoy ahí. Ah, O sea, yo no estoy ahí, ¿cómo le es voy a como, decir ¿con qué yo? Pues pantalones sí, yo o vengo sea, nomás ¿con a qué? dar? Pero al final, bueno, después del tiempo que hemos, llevado, que ya son muchos años trabajando juntos, pues sí funciona mejor y hasta él, o sea, me dice, pues es que yo no sé cómo hacer eso específicamente, o sea, no sé cómo decirlo. Sí sé con quién ir, yo voy, a mí no me da pena, a mí me da muchísima pena Ajá, ajá, ir y decirle a alguien que si quiere comprar nuestra kombucha, me muero de la pena. Pero sí sé cómo escribir el mensaje por ajá, WhatsApp ajá, para ver ajá. si nos dan la cita. Entonces, como esta forma de hacer equipo quitando la culpa ha Ajá, sido, pues, súper clave para poder avanzar más rápido y que a okey. mí no me dé pena con él decirle de qué forma lo tiene que O sea, hacer. quiero hacer énfasis en esa Sí. parte de lo que tú percibías, ¿cómo lo percibía él? O sea, para él, este rol o esta forma de tú hacer las cosas, o sea, era lo contrario a lo que tú pensabas. No, él me decía: "Dime, o sea, dime qué hacer, yo lo hago, dime qué hacer, yo no sé cómo". Okey. Entonces, sí ha sido muy interesante, la verdad, y nos hemos conocido muchísimo mejor y hemos crecido también como pareja y como familia, de entender que no quien manda es quien sabe siempre, Ujú. sino también quien hace, pues,
O sea, yo podría estar diciendo todo el tiempo ideas, 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 que es lo que hago mejor todo el día y no estaríamos en ningún lado y no tendríamos ningún negocio. Es más, a lo mejor tendría 50 ideas más y Ajá. cero cosas tangibles. Entonces, esta forma de trabajar en conjunto y como más, me lo imagino como como cosas que fluyen y que vienen y van, lo ha hecho muchísimo más fácil y sobre todo más eficiente. O sea, Ujú. para el negocio, porque más allá de nosotros como pareja o como familia, pues lo que digo, sí, obviamente es muy importante, pero hablando del negocio, pues al negocio eso no le importa, al negocio le importa vender más y tener Ajá. números Ujú. y estar creciendo todo el tiempo y pagar la nómina. Entonces, ha sido un proceso súper interesante, de muchísimo crecimiento. Obviamente ha sido muy, muy, muy difícil. Hemos tenido conversaciones muy difíciles a lo largo del tiempo y además es bien duro porque estamos así teniendo una conversación no sé qué y mi hijo empieza a llorar. Ajá, ajá. O nos hablan del kinder que no sé quién se va a salir. ¿Yo me voy a salir de Claro. la oficina o se va a salir él de la junta o de la producción o de lo que sea que estaba haciendo? Entonces, todas esas cosas que son diario, que eso también a lo mejor tiene un poco que ver con la culpa, porque al principio pues yo decía, no, pues es que yo me tengo que salir. Pero llegó un punto en el que dije, pues no. O sea, Sí, como un tema de roles, ¿no? O sea, de género, casi, casi sí, decir, pues que yo tendría que ser la que va a la junta de los papás o... sí. O más bien, ¿sabes cómo lo pensaba? Como que yo pensaba, mi trabajo es más importante que el suyo, Mm, porque el mío es fijo. sí. Y el mío, pues a mí me están pagando por hacerlo, ¿cómo me voy a salir? Y llegó un momento en el que dije, es que al revés, nosotros estamos apostando por ese negocio, entonces él es el que tiene que estar más ahí, no yo. Mm, Entonces si hay que salirse, pues me voy a salir yo. okey, Entonces okey. sí tenía un poco que ver con esto de género que yo decía, ¿cómo me voy a salir yo? Yo soy la mujer otra vez, ahí estamos las mujeres resolviendo. Ajá. Pero en realidad ha sido desde esta otra mirada de pensar, una hora que él falte es una hora que nos cuesta a nosotros y una Ujú. hora que yo falte pues él lo puede soportar el sistema en Ajá, realidad. ajá. Sí, 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 dejé Entonces, suficientemente planchado aquí, sí, y no dice. pasa tanto como si él no va a esa cita que teníamos ese día. Okey. Entonces, sí ha sido como un poco desmontar estas ideas que pensamos de que lo que tiene que ser, Ujú. en realidad, si lo haces un poco diferente, puede tener mejores ¿Qué resultados. sería otra idea que no es lo que tiene que ser y te ha funcionado? Pues bueno, esto que te decía de los mentores, las Ujú. cosas que nos dicen los mentores, que se les hace que son obvias y que a mí no se me hace. A ver. Se me hace que hay muchas cosas que las personas que son empresarias o que tienen muchos años o que tienen mucha experiencia, pues las ven hasta en los números. Pueden ver un Excel y decir, aquí es evidente, evidente el error. Y yo veo el Excel y digo, pues tenemos que vender más, pero no sé cómo hacerle. Ajá. Entonces, tengo muy presente un ejemplo que uno de nuestros mentores nos pidió que hiciéramos una lista de los lugares en donde vendíamos, o sea, una lista de los puntos de venta que tenemos y cuánto vendemos en cada uno. Ujú. Entonces hicimos la lista y la analizamos Joaquín y yo de que no manches, pues tenemos que vender más en estos de abajo para que alcancen a los de arriba. Sí, o sea, los que menos estaban vendiendo, Los que tenías menos que estaban vendiendo, hay que hacer llevarlo. estrategias, hay que hacer degustaciones, hay que meterle todo a estos lugares para poder vender más y que vendan como los de arriba. Y cuando hablamos con él y le dije la idea, o sea, dijo, ¿de qué me hablas? Claro que no, tienes que hacer esas mismas estrategias, pero en los que vendes más. Entonces yo, ¿cómo? Sí, si en este vendías 20 y vendes más, vas a vender 25. Si en este vendes 100 y vendes más, vas a vender 150. Ajá. Entonces, estas cosas que tienen que Sí, ver o sea, de con aquí a que lo niveles, tardas mucho. muchísimo más. Y entonces el mismo esfuerzo te va a dar un mejor resultado en este lugar, porque ahí es donde están tus clientes, ahí es donde ya te están comprando. Entonces, estas cosas que se les hacen lógicas a las personas que ya tienen muchos años de experiencia, pues a las personas que están empezando, pues nosotros sabemos cocinar y fermentar, no Ajá, sabemos hacer ajá. negocios. Entonces, Okey. sí creo que esa es una diferencia súper que me ha como, ¿cómo se dice? Como reveladora, más allá de ese ejemplo en específico, como pensar que las cosas que creemos como certezas, puede que no sean así. Ujú. Entonces, todo el tiempo estar cuestionando si esa es una buena idea o no, estarla revisando entre 2, rebotando entre nosotros y después, a ver, esto, pues ninguno de los 2 estamos tan seguros. Entonces, más bien hay que ir a preguntarle a alguien que sepa de eso en específico. Allá van 2 cosas que me dices de ese tipo de certezas que no eran tan ciertas como creías. Dame una más. Otra cosa No, pues no, de la tu vida en negocio. general, Dame nada otra es. cosa específica, tu negocio, algo que hayas dicho antes lo hacíamos así, nos dimos cuenta que no convenía. O antes intentábamos vender de esta forma y nos dimos cuenta que mejor era Ya sé. La comida de bebé. ujú, casa 10. Casa 10, la comida congelada para bebés, bueno, ahora ya no se llama para bebés, justo esa es. Ahora es para niñas y niños y bebés. Porque nosotros empezamos Casa 10 cuando Emilio, nuestro bebé,
iba a cumplir 6 meses, iba a empezar a comer, bueno, más bien cumplió 6 meses y empezó a comer comida sólida y queríamos que hiciera baby led weaning, que era comida sólida desde el principio sin pasar por las papillas. Entonces eso es algo pues que tienes que estar mucho más presente, es más arriesgado porque hay más riesgos, pero yo quería que hiciera eso. Pero al mismo tiempo tenía que regresar a trabajar a la oficina. Entonces, sea como sea, iba a haber alguien que no fuera yo que le estuviera dando de comer. Entonces, por eso empezamos. Y además un tema de tolerancia. Sí, Emilio, mi bebé, es intolerante a los lácteos y resulta que yo también soy y me di cuenta gracias a él. Entonces tenía que ser comida que fuera segura para él sin lácteos. Entonces, como me encanta cocinar, empecé a cocinar yo, se lo dejaba congelado en mi casa y les decía, de aquí le pueden dar lo que quieran cuando yo no esté, toda la cantidad, todo lo que quieran. Entonces, bueno, ya me empezaron a pedir más y empezamos a vender y así. Pero ya se me olvidó la pregunta. No, de que lo que no era obvio. Sí. Que entonces, es comida que es segura desde los 6 meses. No tiene sal, no tiene azúcar, no tiene conservadores, no tiene lácteos, no tiene 1000 cosas, pero es buenísimo para los bebés y sobre todo les encanta. Entonces, pues comida para bebé, pero conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que había muy poquitas clientas que querían darle desde los 6 meses eso a sus bebés. Y que les interesaba que fueran sin lácteos. Entonces se los empecé a dar a los hijos de mis amigas que tenían 6 y 7 años y que ya iban en primaria. Y les empezó a encantar. Entonces mis amigas me decían, es que si a mi hijo le gusta, yo se lo mando en la lonchera porque los ingredientes a mí me encantan y si se lo va a comer. Entonces, pues esta certeza y esta como terquedad que yo tenía de que todas las mamás que quieren darle desde los 6 meses a su bebé y empezarlo como a ampliar la mirada y decir, bueno, a lo mejor, pues sí que bueno que haya muchas mamás, pero ahorita hay muchos más niños en primaria y muchas más mamás que van a pagar por eso. La lonchera diaria es una friega. Para hacer la lonchera es una súper friega y nosotros se lo facilitamos. Y entonces las mamás que tienen bebés que tienen 6 meses pueden tener este producto, pero realmente quien sostiene el negocio son todas las mamás que lo compran para las loncheras de sus hijos, hijas más grandes. Entonces, como pues esto que te decía, la terquedad de pensar, esto es lo que yo quiero, realmente ampliarlo sin cambiarlo, nos ayudó a pues tener un negocio más sostenible y que puede crecer mucho más que solo enfocado en bebés. Una cosa, buenísimo. A ver, pero una cosa más. ¿Qué cambió en tu día a día o en tu trabajo cuando abrazaste este lado tuyo de yo soy buena para la estrategia, yo soy buena para dar como la parte de la dirección? Porque, como dices, fue una especie de medio de proceso ahí que pasó en tu negocio, Sí. pero yo veo que hoy lo aplicas en tu trabajo del día a día, en otros espacios. ¿Qué cambió? Sí, yo creo que la forma en la que entiendo lo que hago y cómo lo comunico, lo que hago. Porque podría parecer cuando, en mi experiencia y en la gente que yo veo que hace estrategia, puede parecer que es muy fácil, porque es contestar preguntas o decir qué hacer. Pero todo lo que hay detrás de eso no se ve y es muy difícil de, ¿cómo te diré? Como de materializarlo, hasta para las otras personas de valorarlo, incluso. Sí. Entonces, Sí, porque para él lo ve mí, como, qué buena idea, pero y ya, no pero pues viene dices, todo el pues, insight detrás de... entonces todo lo que hubo detrás de conocer a la persona, de conocer la marca, conocer qué se necesita en ese momento, entonces sí me ha cambiado hasta cómo me veo yo y cómo me percibo yo, de pensar que soy muy creativa y tengo buenas ideas, a pensar que puedo ayudar a marcas a llegar a mejores lugares, y no solo las mías, sino las amigas que tengo o gente que tengo cercana, pues se acercan a mí a preguntarme, ¿qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Entonces, como esta cosa que te decía de ser mentores de que van 2 años adelante, pues nosotros también tenemos gente cerca que viene 2 años atrás, y esta idea de poder compartir lo que a nosotros nos ha funcionado y esta mirada como más crítica, me ha ayudado a disfrutar más lo que hago y a sentirme mucho más segura cuando digo lo que yo creo que es lo que se tiene que hacer sin pedir disculpas o sin como justificarlo por algún otro lado y solo decir, esto es lo que yo creo y pues ya. sí, así, hay que Hazle hacerlo como así. quieras. Sí. Tienes 2 marcas o 2 empresas, aparte Sí. de trabajar en tu trabajo del día a día, o sea, con Marisa Lazo y Fundación Marisa, tienes Quiero Kombucha y Sí. tienes Casa 10, ¿no? Son 2 cosas. Sí. ¿Por qué doble? O sea, ¿por qué empezar de 2 si una es suficientemente difícil? Y Sí, teniendo fíjate 2, que ¿qué tienen que ver con la otra o cómo haces que funcionen? es algo que nos preguntan un montón, que por qué si es suficientemente justo difícil tener una, ¿por qué tener 2? La verdad es que las 2 nacieron por razones súper diferentes, como te decía, la de la kombucha porque me daba pena con la vecina, pero en realidad porque nos encanta fermentar. Y esta de Casa 10, esta sí fue una necesidad que yo tenía y que a la hora de ver cómo le facilita la vida a las familias,
estoy convencida que es algo que se necesita que exista. O sea, estoy convencida, me sorprende muchísimo que no haya o sea, no sé, como una industria mucho más grande, más allá de las papillas envasadas, que no haya una industria mucho más grande de alimentación pensada específicamente para las niñas y para los niños de 7 años para abajo en primera infancia. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Me parece que las dos tienen que ver con acercar a las casas momentos especiales y momentos que facilitan la vida. O sea, este momento que hablabas de hacer la lonchera, pero también en la noche de qué vamos a hacer de cenar y abres el refri, tienes un waffle congelado, pues lo descongelas y ya no tienes que estar, que si te pones a hacer, que si qué hay, qué ingredientes, entonces te simplifica muchísimo esos momentos que son tan valiosos en familia, igual la kombucha en la mañana. En vez de estar pensando qué licuado te haces, qué no sé qué, pues te sirves un vaso de kombucha, una para cada persona de la familia y vámonos, ya tienes tus probióticos para el día. Y tiene que ver con estos momentos en casa. También puedes comer kombucha en otros lados, pero esta forma de pensar en el cariño que le ponemos a lo que hacemos y cuidar a los demás. Sí, me facilitas el tomar buenas decisiones alimenticias sin tener que pensar demasiado ni... Sin tener que pensar, solo complejas. En pedir, hacer tu pedido, comprarlo en la tienda y listo. Ok, entiendo que tienen un propósito similar las dos empresas, sí. Pero pues no es como duplicar la chamba, o sea, o hay cosas que son similares, como sí. Decir, pues el envío lo hacemos desde el mismo lugar. En algunas cosas es duplicar y en algunas cosas es dividir a la mitad, como el envío justo. Tenemos un repartidor que es quien reparte y surte todos los puntos de venta de los dos, aunque son puntos de venta diferentes, pues armamos rutas de la ciudad y va y los reparte. Y en duplicar, pues sí tenemos equipos de producción separados, pero compartimos el espacio de producción, entonces... A ver, ahora sí, entonces, ¿cuándo pasan de vender como vendían, así de casi de precio por inbox, no sé, ¿sí? o lo que tú quieras darme tal, a empezar a hacerlo formal? ¿Y por qué? O sea, ¿cuándo fue? ¿Qué momento de la época de estas, no sé si fue cuando hicieron el branding o qué fue, o qué tono, que dijeron, vamos a empezar a cobrar como se debe? Pues no, fue antes de eso. Fue cuando el esposo de mi mamá, mi padrastro, fuimos y le dijimos que si nos quería comprar kombucha, entonces dijo que sí, dijo, ok, pero pues ¿para qué están haciendo esto? ¿Para qué venden kombucha? Ah, no, pues no más, no, pues ¿cómo que no más? Tienen que tener una meta, a ver, no, se tienen que poner una meta. Él es uno de nuestros grandes mentores. Ajá. ¿Qué meta tienen? No, pues no tenemos ninguna. Ajá. Bueno, pongan una, bueno, ya sé, vamos a poner que nos queremos ir de viaje a Oaxaca. Ándale, pues vamos a hacer un viaje a Oaxaca, padrísimo, vamos a ahorrar suficiente para irnos a Oaxaca. Y eso fue lo que hizo que empezáramos a juntar dinero. Al final nunca nos fuimos a Oaxaca porque lo que hicimos fue que con el dinero que ganábamos, pues decíamos, bueno, vamos a producir más para vender más porque tenemos más pedidos y pues fue siendo así, como pasa con los emprendimientos, que todo lo que ganas lo reinviertes al final. No nos fuimos a Oaxaca, pero ya ahora ya tenemos un negocio y una familia producto de ese plan de Oaxaca. Okay, pero ahí fue donde empezaste o sea, donde sacaste la terminal, ¿no hiciste ese tipo de cosas? Sí, ahí dijimos, necesitamos empezar a vender. ¿Y para qué necesitamos para vender? Una cuenta en Instagram y una página de internet. Bueno, según como yo lo entendía hace 5 años, para poder vender necesitabas esas dos cosas. Entonces abrimos nuestra cuenta de Instagram, empezamos a subir fotos así de la botella con la etiqueta escrita a mano. Entonces, pues precio, info, DM, y decíamos, bueno, no, ¿cómo vamos que oso? ¿Cómo vamos a cobrar por Spay nomás? O sea, no, necesitamos tener algo más pro. Entonces empezamos a investigar. Digo que mandas la información en una foto, la clave y eso, y no, tengo que volver a apuntarla. Necesito, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitábamos algo que tuviera, o sea, que pudiéramos mandar un link de pago, que pudiéramos cobrar en línea, y nos empezamos a poner en mercaditos. Y en o sea, estos mercaditos típicos de Navidad o del 10 de mayo, y bazares, nos poníamos en los bazares. Y pues ni modo que cobráramos, pues nadie trae efectivo casi. Y muchas veces te dicen, y además que tienes que traer cambio y tienes que así. Entonces dijimos, no, pues necesitamos un punto de venta que podamos llevar a los lugares a donde vamos. Entonces nos pusimos a investigar y encontramos Mercado Pago, que es lo máximo. Y empezamos a vender con ellos desde los mercaditos y tenían muchísimas cosas muchas que conocimos al principio y muchas que fuimos descubriendo después, que nos han hecho muchísimo más fácil crecer el negocio desde ese entonces. Ok, a ver, explícame específicamente por qué Mercado Pago. Bueno, primero, porque tiene el chip incluido.
Ajá. y podíamos llevarlos a los mercaditos, que normalmente los mercaditos no sé cómo sean aquí, pero allá en Guadalajara son en los parques, en los centros comerciales, en donde no tienes acceso a internet sostenido, donde no Está tienes wifi o está lo que tú saturado el quieras. internet y no hay nada. Entonces, bueno, eso nos daba la posibilidad de cobrar donde fuera y además lo podíamos mandar con el repartidor, que ese era otro de los problemas que teníamos al principio, que mandamos al repartidor, pero pues, ay, te transfiero, ay, no, y las cuentas en una servilleta de que no sé quién debe 110, no Ujú. sé quién, así. Entonces, o sea, el POS de Mercado Pago nos solucionaba las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál Y sacaste? el POS, el grande, el chido, el que tiene Okey, impresora, okey. porque decíamos, no, bueno, pues si ya vamos a comprar uno, pues que ya sea Que el más esté acá. ajá, y le Y das la el otra ticket a la cosa que persona y tenía, todo te el la rollo. imprime y todo, y la otra cosa que tenía que tiene, es que la interfaz es súper, súper fácil. Entonces, si Mm. mandábamos a alguien que no fuera nosotros al bazar o incluso al repartidor, solo lo prendes, le pones cuánto cuesta, enter, pic, pasan la tarjeta y listo. Ahí tenía Okey, contactless, eso era la super novedad en ese entonces. okey, Entonces me sentía muy moderna de tener lo más nuevo okey. A con ver, Mercado pero, Pago. siendo muy honestos, ¿cuál sería la diferencia? O sea, a veces digo, bueno, pero una terminal punto de venta es una terminal punto de venta. Como, ¿qué? O sea, No manches, ¿has a ver, intentado pedir uno en un banco? no he intentado nunca pedir en un banco. Nunca lo intentes, es una cosa Okey, tremenda. okey. Tienes que hacer miles de trámites, tienes que llevar un montón de documentos, al final, pues son estas, pues los bancos no están tan actualizados, o sea, los bancos tradicionales no están tan actualizados que Ujú, digamos, entonces, pues tienen, ¿cómo diría? Como un lag tecnológico, ujú. entonces no están tan avanzados ni tan modernos y sobre todo no tienen atención rápida. Okey, Y con okey. Mercado Pago te hablan por WhatsApp, te hablan por teléfono, te resuelven O sea, todo está en hecha para tu segundos. negocio, pues. O sea, Es básicamente es como lo que el negocio necesite, a eso. Y además está integrada con la página. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, cuando empezamos, que quería vender en línea, Ujú. para mí los referentes más chidos de ventas en línea, pues es poder vender a través de la página y que puedas pagar directo ahí, no que tengas la experiencia de una página y al final te Al diga final deposítame. ajá, ajá. Entonces, queríamos tener eso y Mercado Pago era una que tenía integración con Shopify, que para mí Okey, Shopify es el referente de tener páginas, que así cuando me imaginaba en tener una página decía que sea en Shopify y cuando vi que Mercado Pago tenía integración con Shopify dije, no, pues ya, aquí okey. es. Okey, entonces tu terminal se conecta o bueno, la cuenta de Mercado Pago se conecta con Shopify, cobras ahí, después de ahí, ¿a dónde se va el dinero? Puedes mandar link de pago también. Ujú. El dinero se va a un banco. O sea, puedes tener, Ya es así una cuenta ahí es tal una cual. cuenta donde tienes tu dinero O sea, no corriente. es que yo conecte mi cuenta de banco No, a la cuenta de la terminal, o no, sea, no, a la no. terminal y la terminal me lo eventualmente Sí, me lo no, no, no. depositan Es a un mí. banco donde tú abres y tienes ahí tu dinero Okey, corriente. Además, se invierte. Además, está respaldado por GBM okey, el dinero. okey. Hasta puedes hacer inversiones ahí, puedes comprar cripto. No, no, es una cosa maravillosa, Okey. la verdad. Algo me dijiste también que me llamó la atención, yo no sabía lo de Mercado Libre con Ah, él. sí. Bueno, Mercado Libre, Sí, lo claro. máximo. Ajá. Y muchos de los insumos que tenemos en la kombucha los empezamos comprando ahí y los seguimos comprando ahí porque tienen entregas súper rápidas, todo es garantía, siempre tiene la calidad. Bueno, obviamente depende del vendedor, pero bueno, escoges unos buenos vendedores. Ujú. Y están integradas, o sea, tu cuenta Mercado Pago y tu cuenta Mercado Libre se conectan y puedes usar el dinero que tienes en Mercado Pago para comprar cosas en O sea, nunca tienes Mercado que Libre. sacarlo de ahí, pues, No tienes que entra hacer nada y directo. le picas y se conecta y te lo manda a tu dirección porque ya sabe cuál es tu dirección. No tienes que hacer nada Okey, más que picarle y te llegan los productos y además ganas puntos y no una cosa, olvídate. okey. O sea, no es porque quieras hacer el comercial, sí, genuinamente usas Mercado Pago bien. Sí, Okey. genuinamente soy muy fan. La verdad he visto cómo los otros, o sea, emprendedores que tenemos cerca y amigos y así batallan y que no tiene internet y que me prestas no sé qué y puedo cobrar con el tuyo porque se cayó el sistema o no hay red o lo que quieras. Y la verdad es que a nosotros además la pila le dura muchísimo, no, no. ¿El papel? El papel es infinito, tiene, si se te acaba el papel, les avisas y te mandan recambios gratis. Está bastante decente. Sí. Oye, a ver, y entonces, ¿para ti qué diferencia hizo poder cobrar así? No, pues toda. O sea, en vez de llevar un monederito, Ajá. o sea, de que, ay, tenemos que ir a sacar cambio antes de ir al bazar, a llegar con el. Además, pues bueno, a mí, cuando llego a un lugar y bueno, ahorita ya pasó 5 años, pero en ese momento, bueno, todavía, si llegas a un lugar y te cobran, te dicen que no tienen cobro con tarjeta, pues dices, ¿cómo es Ajá, broma? O sea, ujú. me acaba de pasar en una panadería que fui y me salí fúrica por decir, ¿Cómo me ¿cómo van a no puedes pagar cobrar? con Ujú. tarjeta? Entonces sí se me hace que es, sobre todo como de credibilidad ante los clientes, que no somos nomás que estamos haciendo en nuestra casa kombucha por nomás, sino que somos un negocio real,
o sea, un emprendimiento formal que está Ujú. creciendo y que te puedo cobrar donde quieras, de la forma que quieras. Ok. O sea, aparte de Mercado Pago y tener este tema de terminar el punto de venta, y formalizar la forma de estar cobrando, ¿cuál sería alguna otra cosa que hicieron que ha hecho que brinque, el nivel de sus empresas, sus negocios? Pues yo diría que el canal de distribución. Distribución, el otro día escuché un podcast en donde decían que distribution is destiny, Ujú, que la distribución define tu destino. Y en la experiencia que hemos tenido nosotros, pues los brincos que hemos dado han sido siempre cuando hemos entrado a un canal más grande. Al mm, principio estábamos en un restaurante, luego 5 restaurantes, luego 10, luego empezamos a entrar a cadenas chiquitas que tenían 3 restaurantes. Entonces, ver cómo te van pidiendo restaurantes que tienen sedis, es diferente entregar a sedis que entregar a un solo restaurante. mm. A lo mejor delicatessens que eran uno, o luego unos que eran 3, o luego unos que son 10. Entonces, eso va haciendo como exponencial el crecimiento de las cosas, que yo creo que crecer como lo hemos hecho nos ha ayudado a poder entender eso. O sea, ¿A qué te refieres? empezar de una por una, en vez de entrar de Ah, lleno al súper, sin entender de qué va o cómo se pide o qué es un sedis. ya. Nosotros las primeras que entregábamos, pues, era en la tiendita enfrente de mi casa, en donde me pagaban en efectivo, y yo iba y decía: ya esta señora, ¿quién es la que vino y quién se la llevó? Así, a ir cada vez creciendo más, pero conociendo el negocio de Desde manera adentro. orgánica desde el principio. Y, pues, si a mí me dicen que no, que se van a vender tantas, pues, yo le digo: "No, pues no, o sea, yo sé cuántas se venden, o yo sé cómo se mueve esto, porque, pues, llevo 5 Mm, años haciéndolo yo". okey. Y viéndolo yo de cerca y conociendo a los clientes, porque además el Instagram lo manejamos nosotros. Ujú. Digo, tenemos a personas en el equipo que lo hacen, pero yo lo tengo en mi celular para estar revisando qué dicen, qué preguntan, cómo interactúan con el producto. Cuando vamos a los mercaditos, vamos nosotros también para, pues, Para conocer al estar usuario y saber qué quieren y qué. Al principio, cuando empezamos, yo creo que no es broma que 9 de cada 10 personas que veían decían que es kombucha. Y en 5 años yo creo que se ha bajado a 4. O okey. sea, ya ha avanzado muchísimo el conocimiento del producto en el tiempo, y eso lo podemos ver porque estamos, pues, así hablando con la gente. ¿Cómo logras diferenciarte en un mercado donde ya justo más gente, o sea, que por un lado es bueno que más gente entienda qué es, que haya más marcas y demás, porque, pues, ya se vuelve algo normal, ¿no? De, okey, Sí. pues sí, puedo tomar un kombucha, no pasa nada, pero al mismo tiempo, ¿cómo logras hacer que te compren a ti y no a otros? Pues mira, algunas cosas pienso sobre eso. Ajá, Primero, no me importa que le compren a los demás. Segundo, me enfoco en mi producto. Yo considero que el mío es el más rico. Hay quien podrá estar de acuerdo o quien no, pero los que están de acuerdo son suficientes para tener un negocio. okey. Entonces, enfocarme en tener el mejor producto, el más Mm, fresco, sin pasteurizar, ujú. entregar lo que digo que es, porque existen algunas kombuchas que están pasteurizadas, que están carbonatadas, que están Y eso cada rompe quien, el pues, eso también es debatible. Al ser un producto relativamente nuevo en la cultura popular, pero, pues, tiene más de 3000 años en realidad, es una cosa de las primeras cosas que se, ujú, produjeron. Em, no hay algo definido de qué es kombucha, ujú. como qué puedes vender y ponerle kombucha o no. Entonces, Sí, como las reglas del nombre. ajá, no hay. Entonces, si la pasteurizas, se puede seguir llamando kombucha, pero en realidad ya no está vivo. La pasteurización es un proceso muy necesario para que sigamos aquí todos, para que siga avanzando la humanidad, pero en términos de la kombucha, si la pasteurizas, se muere, Mm, es inerte. Entonces, nosotros no pasteurizamos la kombucha, no le agregamos azúcar en la segunda fermentación. Tenemos como algunas cosas que por más que crezca el negocio, siempre vamos a seguir haciendo igual, porque eso es en lo que creemos, ese es el producto que tenemos y lo vamos a cuidar siempre. Entonces, podrá cambiar el envase, podrá cambiar lo que quieras, pero la receta que tenemos, que no la pasteurizamos, que no le ponemos azúcar en la segunda fermentación, que usamos fruta fresca, o sea, fruta verdadera, pues, fruta picada, ujú, mango ujú. picado, romero picado, eso es lo que, más que diferenciarnos, nos mantiene fieles a lo que nosotros creemos que tiene que ser Sí, que hay alguien que va a la querer mejor eso. kombucha. Entonces, si alguien la prueba y no le gusta, está perfecto, pero a quien sí le guste, a quien sí le gusta la kombucha de verdad, a quien sí le gusta la kombucha artesanal, la nuestra es la mejor. Okey. Esa forma de pensar me suena mucho en que yo conozco también. Es como aunque se pueda automatizar, aunque se pueda Ese es nuestro diferenciador. La verdad, eso es lo que nos ha hecho y, pues, es más difícil crecer así. sí, sí. Pero tenemos los referentes, las 2 kombuchas más grandes del mundo, que son, o sea, pues, los referentes que tenemos y a quienes aspiramos a hacer, lo siguen haciendo como nosotros, en vitroleras de 10 litros, no importa que tengas 10,000 vitroleras, pero vitroleras de 10 litros, Okey. en fábricas enormes, y así es como lo queremos hacer.
El otro día me contaste, hablando de eso, me contaste del caso de Poppy. ¿Qué pensaste? O sea, ¿por qué te gustó tanto ese caso y qué tienes en la cabeza de eso? No, pues Poppy es increíble. Poppy es un caso de, pues también una pareja que empezaron en su casa, no fermentan, pero es un refresco hecho de vinagre de manzana, que es muy Ujú, similar, bueno, el proceso es similar. ujú, Y me encanta cómo revolucionó la industria de las bebidas, que hay una cosa esta que siempre dicen que las empresas grandes no se pueden permitir experimentar. ujú, Entonces siempre compran a los que ya experimentaron y crecieron suficiente para hacerlo. Entonces que una marca como Pepsi haya comprado a Poppi habla del futuro de las bebidas y de ujú. todo lo que viene, o sea, que ya están poniendo el ojo en eso. Entonces, pues quienes estamos en eso, es Eh, eh, súper esperanzador pensar que bebidas como las nuestras pueden llegar a un consumo masivo, porque más allá del negocio que puede ser, pues es una bebida viva, es buena, es probiótico, es para mejorar tu salud y sentirte mejor y tomar mejores decisiones para tu vida así. ok. Y que eso puede estar a la mano de la gente en el súper, pues es mi sueño. A ver, regresamos a la parte de distribución. Nada más para Sí, cerrar ese círculo, como ese tema. sí. ¿Cómo hiciste para poder crecer la distribución? O sea, ¿cómo hiciste para poder que te abrieran las puertas en estos otros espacios y por qué no lo hiciste desde el principio? Bueno, no lo hicimos desde el principio porque no producíamos suficiente. Ok. Pero conforme fuimos creciendo la producción, pues sí decíamos, bueno, ahora ya hicimos esta cantidad, pues ahora la tenemos que vender. ¿A dónde vamos? Ujú, Entonces, pues empezamos al primero los lugares donde vamos nosotros, donde ya nos conocen, la gente que tenemos cerca, qué negocios tienen o qué marcas conocen o en el grupo de WhatsApp, oigan, ¿alguien conoce a la persona dueña de tal? mm, Así nos fuimos como en nuestras redes primero ujú. O sea, y lo dices por encimita, pero creo que es bastante relevante. súper O sea, eso relevante, no, no, no. de quién ya tengo acceso. Eso ha sido la diferencia, porque además, como que eso nos permitió entrar a suficientes lugares como para que los que no conocemos Volten. o sea, ya fueran nos validaran suficientes personas para que cuando lleguemos con los que no conocemos digan: "Ah, no manches, sí, ya lo he visto. Ah, ya lo he comprado. Ah, esa marca ya la había visto", aunque a lo mejor ni siquiera sea cierto. Ok. Pero sí esta red que tenemos cercana nos ayudó a poder llegar a, pues, a canales más grandes y todavía más grandes que queremos llegar. Ok. En eso Entonces, de estamos. ahí pasan eso y luego, o sea, ¿cómo te abren la puerta ahí? ¿Cómo llegas a que te pelen? Porque me imagino que hay mucha gente queriéndoles Sí, poner muchísima, ¿no? Y productos. muchos nos han pelado, muchos no nos han pelado. Mails, tratar Ah, de llegar a la persona, o sea, un tip que nos dieron una vez era ir a la tienda donde quieres estar y ver qué marcas hay ahí y buscar esas marcas. mm, Entonces, contactar a una crema de cacahuate que vende en la tienda donde ya vendo, pues está más fácil que te conteste él o ella a ujú. que te conteste el dueño de la tienda. Entonces ya, pues buscas y como ir haciendo así técnicas, Ok. medias guerrillas para ver como por dónde te metes, porque al final lo que necesitas es una entrada. Digo, obviamente después de eso viene muchísimas cosas más y retos mucho más grandes, porque muchas veces pensamos que llegar al anaquel es lo difícil, ya que estás en el anaquel, mantenerte es el verdadero reto, pero sí es hasta emocionante de que te contestaron el mail, ¿qué dijeron? No, ya lo mandé, así. Entonces, Ok. como ha sido muy divertido, pero sí ha sido, pues, como se pueda. O sea, si Perfecto. vemos un lugar donde queremos estar, intentamos todo lo que podamos. Entonces, hablamos de branding, hablamos de cobrar y hablamos de distribución. Hay una cuarta cosa que quiero tocar, que tiene que ver con venderle a nichos o venderle a un mercado particular. ¿Me podrías decir tú cómo lo has abordado para ti? ¿Cómo ha sido la diferencia entenderlo? Pues mira, más que nicho, ese ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido, porque más que ser un nicho especializado, es más bien una categoría nueva. Y las dos empresas que tenemos cumplen con ese requisito específico, Ok. que es la kombucha es una categoría nueva en cuanto a que cuando llegamos a las tiendas no saben bien en dónde ponernos. Mm. En qué parte del refri, al lado de O quién. sea, ni siquiera es como, bueno, hay un nicho que ya existe y vamos a poner en ese nicho. Es Sí, esto no tenemos sí, o sea, catalogado, no sabemos bebidas qué de es. leche de almendras. Ah, bueno, pues con todas las leches vegetales o cosas así. O salsas, lo que sea. Ujú, Pero la kombucha, al ser una bebida viva, sin pasteurizar, como que no la entienden, pero eso nos pasa también con Casa 10. Llegamos y bueno, es comida para niñas y niños, pero pues, ¿por qué para niñas? Pues no es para adultos también, no, bueno, sí lo pueden comer adultos, pero es congelada. ¿Y dónde la ponemos? ¿Al lado del pollo o al lado de quién? sí, o Entonces, sea, en los postres o en la comida o en y además la el... comida de bebé generalmente tiene tantos conservadores y tantas cosas añadidas que está fuera del refri y está pues Ajá, en en el el pasillo de anaquel. bebés, Entonces, al lado de los ¿cómo, pañales y de los... cómo nos van a encontrar
las personas que están buscando cosas de bebés y estamos al lado del Mm, pollo y de las pacholas en el congelador. Entonces, el reto que hemos tenido, más allá de ser de nicho, porque hay muchas cosas que son de nicho, pero que no son nuevas, como café de especialidad o no sé, hay muchas cosas, perfumes carísimos, cosas que ya existen, pero tener un producto que es nuevo nos ayuda a que nuestra competencia en realidad sean nuestros aliados, en contarle a la mm. gente qué somos y qué existimos. Entonces, cada que vemos que en el congelador hay una marca nueva, pues por un lado decimos qué increíble, porque entonces las personas van a tener por dónde escoger. Cuando llegamos a restaurantes a proponerlos para el menú, les decimos, es que ya vemos que ya tienes una kombucha, pero puedes tener dos y no es, pues la gente puede escoger, Sí, le como puedes las dar a cervezas o escoger, los refrescos o los porque solo vinos puede y haber los... una. Entonces, cuando nos dicen que sí en restaurantes o en lugares donde ya tienen otra kombucha, nos habla justo de que el nicho se está haciendo más grande y mientras más seamos y más lo consume la gente, y mientras más lo consume la gente, pues más negocio va a ser. Entonces, Ok, eso pero es, fue cambiar la forma de entenderlo, o sea, cuando empezaron a pensar así. pues desde el principio lo entendíamos así, porque esto que te decía de que la gente no sabía qué era la kombucha, Ujú. y ahora nos dicen, ah, sí, he probado, ¿y cuál has probado? Tal, ay, no, pues qué bueno que has probado esa, porque la verdad esa la hacen súper bien, entonces está buenísimo, pruébalo nuestra a ver qué te parece. Entonces ha sido como a lo mejor parte de tener un producto en el que tienes que convencer a todos de que se va a vender, desde los de las tiendas. Obviamente al cliente de que lo compre y lo pruebe, pero lo más difícil no es, o sea, tenemos que estar enfrente de su cara y para poder estar en su cara tenemos que primero entrar a la tienda. Entonces, ese ha sido uno de los retos más grandes de ser algo que tenemos que explicar, o sea, tener que explicar el producto, pero además eso nos ha hecho entender lo suficiente para podérselo explicar a quien sea. Pero a ver, ¿cómo le hago yo para tomar eso que tú aprendiste y usarlo a mi favor? O sea, teniendo un producto de nueva categoría o que poca gente conoce, ¿qué puedo sacar de tu experiencia? Estar convencida de que se necesita. Mm, O sea, bueno, no estar convencida, sino asegurarte que es algo que se necesita y que hay un mercado para eso. ok, Porque la kombucha, pues tiene un mercado enorme, pero la comida de bebé, pues siempre hay bebés y sí. siempre hay niños y cuando esos crezcan va a haber otros después. Entonces es infinito Ujú. digo, No se va a siempre acabar. tienes que estar haciendo esfuerzos de marketing porque tienes que estar consiguiendo clientes nuevos y tal, pero esto de ser nuevo te, te, mm, te obliga a tener más creatividad en cómo comunicas lo que haces y por qué es necesario o por qué le resuelve algo a tu cliente potencial que ni siquiera sabe que lo necesita. Branding, tener facilidad de cobro y distribución. Distribución Eso es lo que te funciona en el negocio. y producto. Bueno, igual, Primero, pero eso ya lo primero. doy por default, ¿no? Como un Sí, buen sí. producto. Ahora, fuera de esta parte, en tu vida personal, Ujú, pues también entra el negocio, pero ya desde el punto de vista de Annie, no de qué le ha funcionado al negocio, sino sí. qué te funcionó a ti, cuáles serían 3 principios que tú consideras que te han hecho, o sea, que hayas seguido durante Ujú. toda tu etapa, ya sea de vida laboral o en tu vida, 3 principios que al día de hoy sigas y que te hayan ayudado a estar donde estás el día de hoy. Pues podría ser, pues no sé si sea un principio, Entonces, pero no. A ver. la curiosidad. Ujú, Creo que tener curiosidad siempre ha sido algo que, o sea, escuchar algo nuevo, preguntar qué es eso, quién es esa persona, de dónde salió esa idea, como siempre estar abierta a a tener curiosidad para cosas nuevas, me ha ayudado en mi vida, en general, a todo. Desde los negocios hasta mi hijo cuando nació, pues va a empezar a comer, ¿qué vamos a hacer? Y ujú, qué técnicas existen, o Montessori, Pickler, todas estas cosas me fascinan, o sea, okey. soy muy curiosa y eso me ha llevado a disfrutar la vida, a vivir súper intensamente las cosas que hago. O sea, cuando estoy con mi hijo y estamos en el parque y le estoy contando cuentos, estoy 100% ahí, no me importa la kombucha ni la equidad de género, solo me importa, digo, escojo los cuentos pensando En lo que quieres alineados con lo que transmitir. yo, con quién soy y en lo que creo, pero ya cuando estoy ahí, estoy 100% en eso. Entonces, podría decir que curiosidad, diría, pues, mi entusiasmo, ser Ujú, entusiasta, siempre pensar positivo, pensar que las cosas van a salir bien, aunque eso no siempre es fácil, ujú, pero confiar en la vida. Me encanta la vida, ujú, me encantan las cosas, hasta esto de estar cuestionando siempre, ujú, no sé si es un principio, pero, pues, eso me encanta. ujú, ¿Y qué más podría decir? Pues trabajar duro, cumplir. O sea, hacer lo que digo que voy a hacer, ujú. ser confiable a lo mejor.
Ándale. Ok. Eso, ser confiable. Y otra cosa, pero eso no es un principio, que me encanta, pues no es un principio. Entonces, No, a ver, eso ¿qué es no. así? Como No, quieras para tenerlo. conectar gente, me encanta. Mm, Si conozco a alguien que hace algo que le puede servir a alguien más, las presento. O si tengo una amiga que tiene una galería y tengo una amiga que es artista, pues las presento. Como estas cosas de conexiones de personas, me ok. encantan. Dedicarle mucho tiempo a eso, a lo mejor las amistades. Eso es lo que quiero. Me encanta cultivar mis amistades, me encanta ser buena amiga, me encanta estar cerca de la gente que quiero y hacer lo que pueda para ayudar a los demás. ¿Cómo superas o cómo manejas cuando alguien te decepciona? O sea, cuando tú crees en que algo siempre ha sido de una forma o te han dicho que algo es así y a la hora de la verdad pareciera que no responden como tú hubieras pensado. ¿Cómo entiendes eso? Sí. ¿Lo tomas personal? ¿Lo tomas personal? ¿Cómo lo Sí, procesas? pues mira, estoy tratando de pensar como en algo que me haya pasado así. Intento pensar que las razones de las personas no las conozco completas. Mm, O sea, como este tema de tratar de tener empatía, entendiendo que no puedo estar en los zapatos de la otra persona. O sea, yo siempre voy a ser, o sea, estoy limitada a la persona que soy y poder, pues esto, no tomarse las cosas personales es muy, muy difícil, pero siempre pensar, una jefa una vez me decía que siempre la gente quiere que te vaya bien. O sea, es muy poca la gente que no quiere que te vaya bien. Entonces, tratar de pensar que la gente siempre está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene en las condiciones que está y que es muy raro que las cosas sean personales. mm, En realidad, es muy difícil que alguien se despierte tratando de fregar a otra persona. Específicamente, no dudo que haya casos. ajá. Pero en mi caso y en mi experiencia de vida, pues sufres más y no cambias las cosas. Entonces, tratar de pensar, pues sus razones tendrá que no entiendo. Pasarán 6 meses y diré, bueno, eso era. Pero tratar de alivianarme a mí misma la experiencia de vivir ha sido lo que me ha ayudado a lo largo de la vida a superar este tipo de experiencias. Buenísimo para ti. ¿Hoy cómo se ve el éxito, Ani? Híjole, el éxito, ay, la verdad ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y creo que seguirá cambiando. Pero hoy, híjole, está súper cursi. A ver, a ver. O sea, pues es irme a dormir cansada de haber tenido un día llena de cosas que me encantan. Ok. O sea, poder estar dormida en una cama, en una casa, obviamente, todas esas cosas, pero, o sea, dormirme cansada de haber hecho cosas increíbles y con más cosas, o sea, como ansiosa del día siguiente, como esta sensación de el primer día de clases, de que qué emoción, así esta sensación, poder tenerla los más días posibles, obviamente no todos, pero tener esta sensación constante para mí es el éxito. Gracias, Ani. Este episodio de Casos de Éxito fue presentado por Mercado Pago, porque cada negocio sabe lo que necesita.